Tenemos otra pregunta muy buena y, por cierto, déjenme recordarles que estamos procurando responder a todas las preguntas que nos han enviado y seguirán enviando. Nada más que no lo estamos haciendo en el orden en el que nos las envían porque estamos buscando clasificarlas para que haga sentido la serie de respuestas que vamos a estar dándoles. Esta pregunta es la siguiente. Cuando Israel cruzó el río Jordán se menciona el arca del testimonio. Después de allí, solo el arca del pacto. ¿Qué pasó literalmente con esa arca? Bueno, esta pregunta va a generar una respuesta muy amplia porque aquí hay un tema enorme. En el libro del Éxodo, cuando Israel estaba acampado al pie del monte de Sinaí, Dios le dio instrucciones a Moisés. Cuando Moisés subió a la cima, a la presencia de Dios, Dios le dio una revelación del tabernáculo celestial. Eso lo sabemos por lo que dice el libro de Hebreos. Moisés vio el tabernáculo celestial. Tuvo una visión de lo que hay ahí arriba, el lugar de habitación de Dios. Y Dios le dijo, ahora quiero que lo representes, teniendo extremo cuidado con los detalles. Y vino Moisés y después, haciendo corta una historia larga, le transmitió toda esa revelación a Betzalel y a Aholiab, que son personas que Dios ungió con sabiduría para trabajar los metales y para darle forma a todo el diseño que Moisés les estaba transmitiendo, para poder representar con fidelidad todo lo que Moisés vio ahí arriba. Era muy importante que el tabernáculo fuera representado fielmente hasta el último detalle, porque este tabernáculo iba a representar, como dice el libro a los Hebreos, a la persona del más alto y más perfecto tabernáculo no hecho de manos de hombres, al Señor Jesucristo. Así es que cada detalle en el tabernáculo nos revela algún aspecto maravilloso de Jesús. El hecho es que fue Betzalel quien le dio forma al arca del testimonio y el propiciatorio, que era la tapa que iba encima del arca del testimonio. El libro de Hebreos dice que en esa arca estaban las tablas de la ley, eran las tablas rotas. Eso lo sabemos por el resto de la información. La vara de Aarón que reverdeció y la urna con maná. Bueno, antes que fuera fabricado este tabernáculo, Moisés descendió la primera vez del monte de Sinaí con las primeras tablas, y el pueblo estaba desenfrenado adorando al becerro de oro. Así es que Moisés rompió las piedras. No rompió los mandamientos, porque la ley de Dios es inquebrantable, pero rompió las piedras. Y Dios le dijo a Moisés, bueno, Moisés, vas a tener que subir otros 40 días y 40 noches al monte. Y llama la atención lo siguiente. Esas primeras tablas, Dios las preparó, Dios preparó las piedras, Dios escribió con su dedo sobre esas tablas. Se las dio a Moisés servidas en bandeja de plata, por así decirlo. Cuando Moisés descendió con las tablas, lo primero que hizo fue romperlas. En la segunda ocasión, si examinan bien lo que dice la Escritura, van a descubrir que Dios le dijo a Moisés, Moisés, ahora alisa tú las tablas. Ahora involúcrate tú. Consigue las piedras, prepáralas. Y por un lado dice que Dios escribió sobre las tablas y por el otro lado dice que Moisés escribió sobre las tablas. Obviamente Dios puso su mano sobre la mano de Moisés, pero esta vez Moisés se involucró. Cuando Moisés descendió con las segundas tablas, estas las cuidó con su vida. Y además su rostro resplandecía, cosa que no vemos que haya ocurrido con las primeras tablas. Entre paréntesis, esa es una lección tremenda para todos nosotros los creyentes en Cristo. Si la palabra de Dios solo es una teoría y no hemos tenido una experiencia con ella, no la vamos a apreciar igual. La vamos a lanzar por los suelos cuando algo no nos parezca. Pero cuando tenemos una experiencia con la palabra de Dios, así como la tuvo Moisés en la segunda ocasión, nuestro rostro va a resplandecer porque la experiencia va a traer un cambio de transformación, una transformación a nuestra vida, un cambio a nuestra vida. Luz, gozo, amor. Esa palabra la vamos a cuidar con todo nuestro corazón porque se habrá convertido en parte nuestro. Ahora, si examinan bien el tema leyendo su Biblia, van a descubrir que Dios le dijo a Moisés, Moisés, hazte un arca de madera de acacia. El arca que hizo Betzalel era de madera de acacia cubierta de oro.
y tenía este propiciatorio o este asiento de misericordia o esta cubierta de oro sólido con querubines encima. Eso también lo hizo Betzalel. Ahí se fueron las primeras tablas, las tablas rotas. Pero en esta segunda ocasión, claramente Dios le dijo a Moisés, Moisés, hazte un arca de madera de acacia. Solo era de madera, no estaba cubierta de oro en sus paredes y tampoco leemos nada acerca de una tapa o un propiciatorio. Entonces allí colocó Moisés las segundas tablas de la ley. Luego, cuando llegó el momento para que el pueblo de Israel desarmara el campamento y marchara en camino a la tierra de Canaán, en el libro de Números vemos el orden en el que marcharon. Primero iba el campamento de Judá, ¿verdad? Judá, Isaacar y Zabulón. Después, detrás de ellos iba el campamento de Rubén, que eran Rubén, Simeón y Gad. Después venían los levitas, ¿verdad? Los hijos de Coat, de Gersón y de Merari, y ellos llevaban el tabernáculo. Unos llevaban las estructuras, otros llevaban las cubiertas y los coatitas llevaban los muebles. Entre esos muebles iba el arca del testimonio. Si leemos Números capítulo 4, vamos a descubrir cómo era que cubrían esos muebles con las cubiertas del tabernáculo y cómo era que llevaban estos muebles, incluyendo el arca del testimonio, la que hizo Betzalel, la que estaba cubierta de oro y tenía el propiciatorio. Después del tabernáculo, entonces seguía marchando el campamento de Efraín, que eran Efraín, Manasés y Benjamín. Y por último, marchaba el campamento de Dan, que eran la tribu de Dan, de Aser y de Neftalí. Ahora, la pregunta aquí es, todo el tabernáculo y todos los muebles iban en medio de las 12 tribus, 6 tribus delante, luego los coatitas con los muebles y 6 tribus atrás. ¿Cómo puede ser que el arca iba en medio del campamento y luego en Números capítulo 10, versículo 33 dice lo siguiente? Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Ahora, ¿cómo puede ir el arca en medio del campamento? Y ahora nos encontramos con que el arca va delante de toda la procesión, excepto que estamos hablando de 2 arcas. El arca del testimonio era parte del santuario. El arca del pacto es el arca de madera de acacia que hizo Moisés con sus manos, en donde iban las tablas de la ley, las segundas, las que no rompió Moisés, y esa arca no tenía propiciatorio o cubierta. Entonces, por ejemplo, ya en la tierra de Canaán, cuando los filisteos se robaron el arca que se robaron fue el arca del pacto, la que no tenía el propiciatorio. Cuando la devolvieron al campo de los israelitas, creo que eran los que estaban en la casa de Josué en Bet-Semes, recibieron el arca y vieron dentro porque no tenía tapa. Tenemos otras evidencias tremendas. Por ejemplo, cuando hicieron el templo de Salomón, Salomón tuvo que hacer querubines. Estos eran de madera de olivo cubiertos de oro. ¿Por qué tuvo que hacer querubines? Si el arca hubiera tenido sus propios querubines, no hubiera necesitado hacer otros. Pero tuvo que hacer querubines, porque allí metieron el arca del pacto, el arca de madera de acacia que hizo Moisés, que no tenía cubierta. Entonces en el templo de Salomón le hicieron el propiciatorio o los querubines. ¿Qué pasó con el arca del testimonio, la que estaba en el tabernáculo mosaico? Bueno, el templo de Salomón estaba en el monte de Moria, en los montes de Jerusalén. El tabernáculo de Moisés primero estuvo en Silo. Dios juzgó Silo por el pecado de los sacerdotes y de la gente de Silo, y el tabernáculo fue trasladado a Gabaón. Gabaón seguía siendo un lugar de adoración en tiempos ya de Salomón. Cuando construyeron el templo de Salomón, si leen la historia, van a descubrir que el templo de Salomón tenía sus propios muebles. De hecho, tenía 10 candeleros, tenía 10 mesas, tenía un solo altar del incienso.
Tenía un mar de bronce, pero tenía otras 10 fuentes de bronce para lavar los sacrificios. Y tenía un altar de sacrificios inmenso. Entonces, ¿qué pasó con los muebles del tabernáculo? Cuando inauguraron el templo de Salomón, allí dice que Salomón trajo todo el santuario y lo metió al templo. Quiere decir que los muebles del tabernáculo estaban en el templo. En algún lugar del templo hicieron espacio para que allí quedaran los muebles del tabernáculo. Para extender un poco más esta explicación, van a encontrarse con que en el Arca del Pacto dice, allí solo estaban las tablas de la ley. Entonces, ¿dónde queda que en el arca se supone que también estaba la urna con maná y la vara de Aarón que reverdeció? Nuevamente, todo eso prueba que había 2 arcas. El arca del testimonio y el tabernáculo de Moisés representan a Jesucristo, el Hijo de Dios y su estatura espiritual. El templo de Salomón representa al Padre. En un sentido, el principio y el patrón de ambos santuarios es el mismo, pero en otro sentido, en el templo todo era mayor, en número, en cantidad, en dimensiones. Y Jesús dijo, el Padre es mayor que yo. Así es que el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón representan el hecho de que el Hijo de Dios, cuando crece en nosotros, quiere llevarnos a la casa del Padre. El tabernáculo de Moisés quedó incorporado al templo de Salomón. Allí quedaron guardados los muebles. Y de la misma manera, cuando Cristo, el tabernáculo, nos convierte a nosotros en su santuario viviente y Él crece en nosotros, igualmente el propósito es llevarnos a la casa del Padre, que estaba representada por el templo de Salomón. Así es que eso resuelve el misterio de por qué la aparente discrepancia. En la Biblia no hay discrepancia por ningún lado. Todo lo que tenemos que hacer es estudiar bien, aprender bien, y entender qué es lo que el Señor está tratando de decirnos. Así es que gracias por esta pregunta, porque generó una explicación como la que ya escuchamos. Esta siguiente pregunta está relacionada con la anterior. Y la pregunta es, en Éxodo 16:34, Moisés mandó a Aarón que guardase una vasija con maná para que sus descendientes lo tuvieran, y a Aarón lo puso delante del testimonio. La pregunta es, ¿qué testimonio era este si el tabernáculo aún no había sido construido? En otras palabras, el arca todavía no estaba allí para que metieran allí la urna con maná. Bueno, el testimonio estaba siendo completado. Obviamente se refiere a que pusieran aparte esta urna con maná para que cuando el arca estuviera lista, metieran la urna con maná adentro del arca. El testimonio, como ya mencionamos, era triple. Adentro del arca pusieron, en primer lugar, las tablas rotas de la ley. Estas tablas llegaron al arca como un testimonio de la dureza del corazón del pueblo de Israel y del ser humano en general, como un testimonio de su resistencia a la ley moral de Dios, de su insistencia a caminar de acuerdo a su propia mentalidad carnal y no a la palabra de Dios. La verdad es que este testimonio no hablaba nada bueno a favor del pueblo de Israel. El primero, pues, fueron las tablas rotas de la ley de Dios. El segundo testimonio fue la urna con maná. Ahora, esto lo guardaron para recordar y para que esto testificara de la bondad de Dios y de la manera como Dios suplió para ellos en el desierto y como Dios eligió sustentarlos en el desierto, para que nunca se les olvidara el cuidado que Dios tuvo y sigue teniendo de nosotros. Pero recordemos también que en una ocasión dijeron los israelitas, tenemos fastidio de este pan tan liviano. Y menospreciaron la manera como Dios eligió sustentarlos y nutrirlos, alimentarlos y fortalecerlos a lo largo de su jornada por el desierto. Entonces, como consecuencia de esto vino Dios y pues serpientes y escorpiones hubo siempre en el desierto, pero Dios les había puesto una restricción. Dios quitó la restricción y las serpientes y los escorpiones entraron al campamento y empezaron a morder a los israelitas. Allí es donde tuvieron que hacer, por instrucciones de Dios, una serpiente de bronce que debían levantar para que quien fuera mordido por una serpiente y viera a esa serpiente de bronce, pues fuera sanado.
Más adelante en el Nuevo Testamento, Jesucristo mismo hace alusión a esa serpiente de bronce como una figura de Jesucristo, quien fue levantado en la cruz del Calvario, para que si con los ojos de la fe nosotros vemos hacia la cruz, seamos sanados de nuestros pecados y de nuestras iniquidades y rebeliones. El hecho es que esa urna con maná también daba testimonio del menosprecio y de la ingratitud del pueblo de Israel hacia la forma como Dios eligió sustentarlos en el desierto. Ese era el testimonio número 2. Y el testimonio número 3 era la vara de Aarón que reverdeció. Recordarán que en cierta ocasión Dios levantó como líderes a Aarón, a Moisés, a Aarón y a María. Los 3 eran hermanos. Y un día se levanta Coré y se levantan Datán y Abiram. Y básicamente dicen, ¿y a ustedes quiénes les puso por líderes nuestros? ¿Y quién los puso por jefes de nosotros? ¿Que acaso nosotros no podemos dar órdenes también y hacer lo que querramos? Ellos eran de la tribu de Leví y Dios ya les había dado el privilegio del sacerdocio, pero ahora querían quedarse con todo. Así es que ellos de esa manera menospreciaron la soberanía de Dios. Dios transmite o manifiesta o establece su soberanía a través de las autoridades que Dios pone sobre nosotros. La Biblia claramente nos dice que nos sometamos a toda autoridad humana. Las autoridades vienen de Dios. Si estamos sometidos a quien Dios ha elegido ponernos por autoridad, estamos sometidos a la soberanía de Dios. Dios nos va a bendecir por eso. Si la persona que tenemos por autoridad, ella misma no está bajo la soberanía de Cristo y está abusando de su autoridad, dejémosle eso a Dios. Dios se va a encargar. Pero el hecho es que esa vara llegó a ser parte del testimonio porque Dios dijo, hagamos una demostración aquí. Vengan los 12 príncipes de las 12 tribus y traigan cada uno una vara y pónganlas todas en el santuario. Las pusieron en el lugar santo. Y al día siguiente dijo, la vara que reverdezca, esa es la persona que yo escogí para ser su líder. Y reverdeció la vara de Aarón. Así es que por eso la metieron en el arca, como un testimonio a la rebeldía del pueblo de Israel y a su resistencia a la soberanía de Dios. Increíblemente, Dios dijo, de allí me declararé a ustedes. ¿Cómo puede ser que Dios podía tener comunión con su pueblo, viendo semejante ejemplo de rebelión y de dureza de corazón, ¿verdad? Semejante testimonio en contra del pueblo. Bueno, recordemos que entre todo ese testimonio y Dios estaba precisamente el propiciatorio o el asiento de la misericordia, esa tapa de oro con los querubines. Una vez al año el sumo sacerdote rociaba la sangre de la expiación sobre ese propiciatorio. Era sangre de una ofrenda de paces especial. Y cuando llegaba la sangre, esa sangre se ponía entre Dios y ese testimonio tan negativo de la actitud humana y de la naturaleza humana. Y esa sangre misericordiosamente cubría todo ese testimonio. Y Dios hacía de caso que no pasó. Dios no lo veía. Y Dios tenía comunión con el pueblo. No porque la gente tuviera la naturaleza correcta o fueran piadosos. Es por causa de la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Así es que no olvidemos esta lección. Si Dios tiene comunión con nosotros es porque la sangre de Jesucristo está entre Dios el Padre y nosotros. Esa sangre aleja de nosotros los justos juicios que merecemos. Pero porque hay misericordia de por medio, Dios puede tener comunión con nosotros. Y nosotros todavía tenemos un buen grado de dureza y de resistencia a la palabra de Dios y todavía prevalece mucho nuestra mente carnal y nuestras opiniones por encima de lo que Dios dice. Y todavía nos quejamos por la manera como Dios ha elegido cuidar de nosotros. Y todavía nos resistimos a la autoridad humana. Decimos que amamos la soberanía de Dios, pero resistimos la autoridad humana. Y eso no puede ser así. Así es que todavía tenemos un camino que recorrer. Y tenemos que aprender a dar gracias a Dios, porque si no fuera por su misericordia ya habríamos sido todos consumidos. Es por su misericordia que aleja de nosotros lo que merecemos, que tenemos comunión con Dios. Y es por su gracia que nos da lo que no merecemos, que seguimos adelante buscando el perfeccionamiento. Así es que gracias por esta pregunta.